En este video estaremos hablando en términos introductorios sobre el sistema nervioso, tejido nervioso, las clases de neuronas y las células gliales. Así que estos son los objetivos de este video. Como manera de introducción, el sistema nervioso es uno de los de mayor complejidad, si no el de más complejidad, si lo comparamos con los demás sistemas del cuerpo. De él depende nuestra experiencia consciente, la personalidad y el comportamiento. Esos son partes que están conectadas directamente con el sistema nervioso, pero que no entendemos mucho y por lo tanto son áreas de mucha investigación. La neurobiología va a combinar las ciencias de vida, los life sciences, y además los de comportamiento. En cuanto al sistema nervioso, pues podemos hablar sobre que se puede comparar con el sistema endocrino porque ambos manejan la coordinación interna. Las diferencias son que el sistema endocrino, del cual no vamos a hablar este semestre, uno se comunica por medio de mensajeros químicos que se llaman hormonas, y estas hormonas se van a secretar a la sangre o a tejidos internos. Algunas hormonas van a trabajar bien localizadamente y entonces van a ser liberadas al líquido extracelular y entonces afectan las neuronas o las células que están adyacentes, no tienen que ir directo a la sangre. Pero en general sí se habla de que van a ser liberadas hacia la sangre sin necesidad de ductos. Por otro lado, el sistema nervioso va a utilizar mensajeros químicos y mensajeros eléctricos. Una vez está dentro de una neurona, el mensaje se manifiesta a través de mensajeros químicos, eléctricos, por medio de potenciales de acción, y entonces al llegar al final a la sinapsis, entonces se liberan los neurotransmisores y viene la parte química. Otra de las diferencias tienen que ver con que en el sistema nervioso estamos trabajando bien rápido. Se comunica en términos de milisegundos, mientras que el sistema endocrino puede tardarse un poco más. Así que si usted quiere una respuesta bien rápida, pues tiene que engage el sistema nervioso. Si nos ponemos a pensar en cómo funciona, pues va a llevar a cabo su función el sistema nervioso en 3 pasos. Número 1, tiene que recibir información y lo reciben los órganos sensoriales. Estos órganos sensoriales casi nunca, exceptuando solamente un tipo de órgano sensorial, no van a ser neuronas, no son células del sistema nervioso per se. Casi todos los órganos sensoriales son órganos de origen epitelial modificados y entonces están conectados con la neurona sensorial que va a llevar la información de forma codificada al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que son el cerebro y el cordón espinal, procesan esta información. Este sería el segundo paso. Van a procesar la información, lo van a relacionar con experiencias pasadas, si es que tiene que ver con algún aprendizaje, y determina cuál respuesta es necesaria o apropiada de acuerdo a las circunstancias. Si es un proceso de aprendizaje de algo nuevo, pues entonces no tiene con qué compararlo y lo va a archivar de forma nueva. Pero muchas veces lo que estamos haciendo es añadiéndole a lo conocido. Ese sería entonces, como mencioné, el segundo paso. El tercer paso es, una vez llega la información, se integra y se compara con la anterior, o sea, se procesa. Entonces tiene que el cerebro y el cordón espinal llevar a cabo comandos, órdenes a los músculos y a las glándulas que se llaman los efectores, para que lleven a cabo entonces la respuesta apropiada en ese caso. Así que tenemos recibir información, procesar información y mandar o enviar información a los efectores. Todo esto se lleva a cabo por el sistema nervioso. Como vieron, aunque los receptores no son del sistema nervioso, sí van a estar conectados a una neurona sensorial. Y acá en el tercer paso, eso de enviar información o comandos, estamos entonces hablando de neuronas, que en este caso, en vez de ser sensoriales, van a ser motoras, que se llaman también eferentes. Entonces, pues ya se dieron cuenta que hemos mencionado sistema nervioso central, que se compone del cerebro y el cordón espinal. Están ambos rodeados por coberturas óseas que los protegen. En el caso del cerebro, pues son los huesos que hemos estado estudiando del cráneo.
Y en el caso de la columna vertebral están siendo protegidos, el cordón espinal está siendo protegido por las vértebras y el sacro. En cuanto al sistema nervioso periférico, pues se habla de que es todo menos el cerebro y el cordón espinal, o sea que es por exclusión. Todo lo demás que pertenece al sistema nervioso, excepto el cerebro y el cordón espinal, se compone de nervios y de ganglios. En el sistema nervioso periférico se le llama a un nervio, a un grupo de axones, de axones o fibras nerviosas que están rodeadas por tejido conectivo. Esto es una distinción importante porque en el sistema nervioso central, aunque existen grupos de axones, no se llaman nervios, se van a llamar tractos, y tampoco están rodeados por el tejido conectivo. Por otro lado tenemos ganglios, que son unas estructuras, a veces parecen como si fueran áreas inflamadas o hinchadas, un knot-like, como si fuera un nudo, en un nervio, y ahí es donde se encuentran los cuerpos de las neuronas. Y entonces los ganglios se describen como que están presentes en el sistema nervioso periférico, porque un grupo de neuronas en el sistema nervioso central se llaman núcleos. Así que aunque tenemos ambas estructuras, tenemos grupos de fibras. En el central se va a llamar un tracto, mientras que en el periférico se llama nervio. Y un grupo de neuronas en el central se llama núcleo y en el periférico se llama ganglio. En este diagrama entonces pueden ver las estructuras que toman parte del sistema nervioso central en un color como rosadito y el periférico en amarillo. En su libro les hablan también de que el sistema nervioso periférico les añaden el sistema entérico, el sistema nervioso entérico. Porque el sistema nervioso entérico, creo que está por aquí en un diagrama, mírenlo por aquí, son las neuronas que están relacionadas con las funciones digestivas. Todas las neuronas que están asociadas en el sistema con todas las estructuras del sistema digestivo, empezando desde el esófago hasta el ano, son neuronas periféricas, así que son parte del sistema nervioso periférico. Pero como son tantas, un número tan grande, y estamos empezando ahora a descubrir toda la importancia que tiene, se separa del sistema nervioso periférico sato común y silvestre, y entonces aquí pues lo pueden ver que en su libro, el nuevo tiene esta información, la versión anterior de este libro no lo tiene. Ese es el sistema nervioso entérico, que es responsable por las funciones autonómicas que operan independientemente del cerebro y el cordón espinal. Aunque van a llevar información al cerebro y al cordón espinal y también reciben información de esto. Así que está interconectada, pero puede operar independientemente. Entonces aquí vemos que esta masa encefálica, que es un cerebro que se acaba de remover en una autopsia, no está preservado. Entonces lo que podemos ver son los vasos sanguíneos que se ven en la superficie. Esto aquí atrás sería el cerebelo. Y entonces podemos ver esta fisura central. Y aquí se ha removido un wedge de este tejido, de la materia del cerebro. Y se puede ver a simple vista y sin ningún tipo de tinción especial que hay materia blanca, que en el cerebro se encuentra centralmente localizada, y hay materia gris, que en el cerebro se encuentra periferalmente localizada. La blanca es de ese color porque aquí es que se encuentran los tractos, las fibras, que como les mencioné, una fibra en el sistema nervioso central son grupos de axones, están rodeadas por mielina, y la mielina es un fosfolípido y tiene ese color. Y entonces la materia gris se encuentra periferal a ella, aquí es que se encontrarían entonces los cuerpos de las neuronas. En el cordón espinal está invertido. Esto lo vamos a ver más adelante, pero pueden ir guardando en sus archivitos mentales que la materia blanca en el cordón espinal se encuentra periferal, mientras que la gris es central. Aquí también les comparan núcleos versus ganglios, y lo están comparando, que la palabra núcleo en realidad tiene diferentes definiciones dependiendo de lo que usted esté describiendo. En química se conoce el núcleo por la parte central del átomo, que va a tener protones y neutrones. En cuanto a la célula, pues se sabe que el núcleo contiene la información del DNA, que es la que va a decirle a la célula las
funciones que va a llevar a cabo y también cuando se vaya a dividir, pues qué tipo de célula es la que va a procrear. Pero el núcleo del cerebro son unos grupos de neuronas, como les mencioné hace un ratito, así que en el cerebro vamos a ver que la definición pues es diferente. El cordón espinal lo tienen por aquí. Vemos que esto es una vértebra, este es el cuerpo de la vértebra, estos son los procesos espinosos y transversos, y aquí dentro estaría el cordón espinal con la materia blanca rodeando la materia gris. ¿Okay? También podemos ver aquí el concepto de nervio versus tracto. Esto es una sección horizontal a través de su cerebro. Y estamos a nivel del globo ocular. ¿Okay? Así que aquí tenemos los dos globos oculares, los dos ojos, y podemos ver en colores diferentes el tracto que va a venir, el nervio, que va a conectar la retina central nasal. Y acá en este color aqua, la información que está siendo recogida de la retina lateral. Entonces estamos viendo que esto se llama el nervio óptico, el que está formado por estos axones que vienen de la retina, y llega un punto en que se cruza esa información, va hacia un crossover, y eso se llama el quiasma óptico. De ahí en adelante, el mismo axón, porque no ha hecho todavía sinapsis, es el mismo axón, se le va a llamar tracto. Así que aquí tenemos tracto óptico a partir del quiasma óptico. Aquí estamos viendo la primera sinapsis que está haciendo en unos núcleos que vamos a hablar más adelante. Y entonces también aquellas radiaciones, aquellos axones que se dirigen a el lóbulo occipital, que son las radiaciones ópticas, también se considera tracto. Así que estamos en cuanto al el nervio óptico se refiere. Perdón. Se considera que el quiasma es la división entre el sistema nervioso periférico, con sus nervios, y el sistema nervioso central, con su tracto. Ahora, para complicarnos un poco más la vida, el sistema nervioso periférico tiene dos divisiones funcionales. Una división que se considera la sensorial o aferente, que va a llevar información desde los receptores del sistema nervioso central y le va a informar al sistema nervioso central de los estímulos que están alrededor del cuerpo o en el cuerpo. Así que esta es la división sensorial aferente. Sensorial o aferente. Como les mencioné ahorita, esa información la recogen los receptores sensoriales que no son parte del sistema nervioso como tal, pero están conectados a neuronas sensoriales o aferentes. La única diferencia, la única excepción aquí es que sus nervios olfatorios que están, se recogen a través de, son los mismos nervios estos que pasaban por la placa cribriforme del hueso etmoide, que ustedes lo estudiaron para el examen de hueso. Pues por esos rotitos, de la placa cribriforme, que son los forámenes olfatorios, están pasando los nervios olfatorios. Esos nervios olfatorios en realidad se encuentran en su mucosa nasal y no tienen receptores. La misma neurona es el receptor. Esa es la única diferencia, la única excepción. Todas las demás sensaciones de su cuerpo son recogidas primero por receptores sensoriales, que casi todos, como les dije, son de origen epitelial. ¿Qué pasa? Que esa información sensorial puede ir desde los receptores en la piel, los músculos, los huesos y las articulaciones, y si esa información sensorial parte de estas cuatro partes de su cuerpo, entonces se considera que es somática sensorial o sensorial somática, somática del cuerpo. Todo es del cuerpo, así que en realidad pues no podemos casarnos mucho con esa descripción. Así que esto es un poquito de memoria. Piel, músculos, huesos y articulaciones van a llevar información por la división sensorial somática. Todo lo demás que tiene que ver con vísceras u órganos de su cuerpo, entonces va a llevarse por la división sensorial visceral. Esto va a llevar información de las vísceras de las cavidades abdominales y torácicas. Corazón, pulmones, estómago y vejiga urinaria. Son cosas que usted no tiene control consciente sobre ellas. Así que esto es una división bien importante de la parte sensorial o aferente de su sistema nervioso. Aquí tienen el diagrama que voy a estarle haciendo referencia ya
como vieron, discutimos cerebro y cordón espinal. Estamos ahora con el sistema nervioso periférico y entonces la división sensorial, que es la que nos estamos describiendo hasta el momento, tiene una parte visceral que viene de sus vísceras, de sus órganos, y una división somática que viene de la piel, músculos, articulaciones y huesos. La división motora, que también se llama la división eferente, porque es la que va hacia los efectores, va a llevar señales desde el sistema nervioso central a las glándulas y los músculos, y estos son los efectores de su cuerpo. Los efectores son células y músculos, y células y órganos que responden a los comandos del sistema nervioso central. Si ese efector es un músculo esqueletal, entonces estamos hablando de la división motora somática. Estos músculos esqueletales son los que son voluntarios. Así que este output, esta información que viene por este sistema periférico motor somático, va a llevar información a los músculos voluntarios y también envuelve respuestas de reflejos somáticos, que son contracciones de músculos. Los músculos per se, los músculos como tales son músculos esqueletales, o sea que son voluntarios, pero las contracciones que se deben a un reflejo son involuntarias, porque usted no las controla. Imagínense el ejemplo clásico, pues ustedes están haciendo un examen físico y le están chequeando los reflejos de la patela, le dan con el martillito en un lugar específico en el tendón, el tendón del cuádriceps, y entonces usted ve cómo su pierna responde sin que usted quiera que responda. Y eso, aunque está contrayendo músculos voluntarios, se considera un reflejo involuntario. Está envolviendo estructuras voluntarias, por lo tanto se considera un reflejo somático. Por otro lado, la división visceral motora, pues entonces va a llevar información motora a glándulas, músculo cardíaco y músculo liso, que son las estructuras involuntarias. Estos son reflejos viscerales. O sea que según yo les acabo de describir reflejos somáticos, también hay reflejos viscerales y de estos casi nunca nos damos cuenta. Su sistema nervioso está constantemente monitoreando su presión arterial. Si baja un poquito, vamos a subirla. ¿Cómo la subimos? Pues envolviendo estructuras del sistema nervioso periférico de la división motora visceral. Y así por el estilo. O sea, todas las cosas de las cuales usted no tiene que estar pendiente, pero su sistema nervioso está constantemente monitoreando, y si hay un efector envuelto en esa respuesta, pues entonces ese efector va a ser de tipo visceral motor. Y para complicarnos aún más el problema, porque fíjense que estamos aquí, división motora visceral y somática, la división visceral motora tiene dos componentes, la simpática y la parasimpática. Así que la división visceral motora simpática, o el sistema nervioso autonómico simpático, es el del fight or flight. Usted va a pelear o a salir corriendo. Usted ve un chupacabra, si lo ve, pues avíseme o tómale una foto para que todo el mundo le crea. Es el que usted va a decidir en ese momento si usted va a salir corriendo o si simplemente va a pelear con el individuo. Así que esta división tiene que acelerar el corazón para que llegue la sangre a las estructuras que sean. En el caso de que usted salga corriendo o en el caso de que usted vaya a pelear, de todas formas necesita músculos con mucha sangre, así que va a aumentar el flujo de sangre y va a aumentar también la tasa de contracción. Va a aumentar la tasa de respiración, porque si usted está contrayendo el corazón más y está llevándole más sangre a sus músculos, necesita más oxígeno. Por otro lado, en ese momento usted no necesita estar digiriendo ni procesando orina, así que va a inhibir los sistemas digestivos y urinarios. Por eso es que si usted está pasando un mal rato o un susto que envuelve la división simpática, o por ejemplo, un casi choque, a veces hay personas que dicen, se me paralizó el estómago, me cayó mal el almuerzo porque pasé un mal rato. Por otro lado, entonces, tiene la división parasimpática, que esta es la que se conoce por ahí como la de housekeeping. Esta tiende a tener un efecto calmante, va a hacer que su corazón y su tasa respiratoria vayan más lentamente, porque no hace falta que vayan tan acelerados, y va a estimular los sistemas digestivos y urinarios. Así que aquí está el nervio vago, es uno de los nervios envueltos en la respuesta del sistema de la división parasimpática, y por eso es que cuando usted le dicen, cuando está agitado,
Si le dicen que se calme, mire, en ningún universo a una persona que le dicen cálmate se va a calmar. Pero si usted le dice a una persona respira profundo, y a veces a uno le dan ganas de caerle encima a esa persona que te está diciendo eso, pero tiene una razón biológica. Cuando usted respira profundo y expande los pulmones, está estimulando los nervios vagos que se encuentran a ambos lados del pericardio, entre la membrana pleural y la membrana pericárdica, que me imagino que se acordará de ella porque la estudiamos en este curso. Y si usted estimula el nervio vago, eso va a tener un efecto de desacelerar su corazón y requerir menos oxígeno. Así que esa es la razón por la que lo ponen a respirar. Y de hecho es una técnica que utilizan muchas personas que saben que se van a poner ansiosos cuando van para el médico o cuando van a tener un trabajo en el dentista, lo que sea. Uno respira profundo, no aguanta la respiración porque entonces se desmaya. Uno respira profundo y exhala. Y entonces eso directamente va a estimular el nervio vago y ahí él se encarga de calmarlo. Así que tenemos este diagrama que es bien importante para su salud mental para el examen final. Uno o uno parecido. Y hemos hablado de muchas cosas que tienden a confundir, así que espero que con los ejemplos que les pude dar puedan entender cómo es que está dividido esto. Y recuerde que son divisiones que hemos hecho nosotros. En todas estas divisiones van a haber excepciones, pero es la forma más fácil y más en realidad eficiente de describir los sistemas, el sistema periferal, que es el que tiene más divisiones. ¿Dónde caería el entérico aquí? Pues mire, en el entérico estaríamos aquí en la división, tiene una división motora, tiene una división sensorial, pero entonces el sistema nervioso entérico tiene que ver con el sistema visceral, porque en las tareas digestivas son parasimpáticas, ¿ok? Así que estamos aquí. Este diagrama, pues ya les mencioné hace un ratito, tiene todas las partes identificadas: cerebro, sistema nervioso central, spinal cord, sistema nervioso central y sus funciones generales. Además, los ganglios, que como usted ve, están localizados fuera ya del cordón espinal. Los nervios, que también forman parte del sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso entérico dentro del tracto digestivo. Hablemos de las neuronas. ¿Qué tienen que hacer las neuronas? Pues mire, las neuronas tienen que ser capaces de recibir información y responder a ella. Así que las propiedades universales de las neuronas tienen que incluir excitabilidad o irritabilidad. No es lo mismo que en la gente, cuando te dicen que estás irritado es que no me moleste, pero esto lo que quiere decir es que va a responder a cambios en el ambiente. Estos cambios se llaman estímulos. Si es capaz de responder al estímulo, entonces es un tejido o una célula que tiene esa propiedad de excitabilidad. Ya estudiamos el sistema muscular que también tiene esta propiedad. En el sistema nervioso usted tiene también la propiedad de conductividad. Tiene que tener la capacidad de llevar la información que recibe a un lugar y lo hace en el sistema nervioso produciendo señales eléctricas, y estas van a ser conducidas rápidamente a otras células en localizaciones que pueden estar bastante lejos. Así que esta es una de las propiedades universales del sistema nervioso. Además, secreción. En el caso del sistema nervioso no estamos hablando de hormonas, pero sí estamos hablando de neurotransmisores, que son los químicos que se van a secretar, a liberar al final de la sinapsis, al final del axón, y entonces tiene que ser capaz de cruzar ese espacio, esa sinapsis, y encontrar un receptor en el otro lado. Así que ese neurotransmisor es un químico y lleva a cabo las funciones de secreción. Hay clases funcionales de neuronas. Usted las puede dividir ya sea por su morfología o su forma o por su función. Así que primero vamos a ver las divisiones que se basan en la función. Hay neuronas aferentes, que como les dije, esta palabra ya deben estar empezando a asociarla con sensorial. Estas neuronas están especializadas para detectar estímulos que vienen de un receptor. Recuerde que el receptor no es la neurona, excepto al que le dije que era del sistema olfatorio. Estas neuronas aferentes van a ser capaces de transmitir información hacia el sistema nervioso central, porque estas neuronas sensoriales se encuentran periféricas. Van a comenzar en casi todos los órganos de su cuerpo y terminan en el sistema nervioso central. Así que se llaman aferentes porque están conduciendo señales hacia el sistema nervioso central. Por otro lado, y voy a brincar esto rapidito porque es más fácil explicar, las eferentes primero, y estas son las motoras.
Estas van a enviar señales a los músculos y a las glándulas, que son los efectores, motoras, porque muchas de ellas van a llevar a músculos, y eferentes, porque están llevando señales hacia los efectores, que no están en el sistema nervioso central. Y entonces la tercera clase de neuronas son las interneuronas o las neuronas de asociación. Estas se encuentran enteramente dentro del sistema nervioso central. Tiene una función integrativa, o sea que va a recibir la información sensorial, van a procesarla, van a almacenarla y van a ser capaces de retrieve, de sacarla, ¿verdad? De buscar en el almacén a ver dónde está esto y entonces tomar decisiones, y esto lo ponemos entre comillas porque las neuronas no tienen esa capacidad porque no es el cerebro completo, pero de acuerdo al número de estímulos y el tipo de estímulo que recibe es la respuesta que va a emitir. El 90% de todas las neuronas de su cuerpo son de este tipo, interneuronas, y todas se encuentran dentro del sistema nervioso central. En el examen final siempre yo tengo unos cuantos ciertos y falsos y casi siempre tienen que ver con una de estas dos cosas y me la sacan mal. Así que prove me wrong. Estas interneuronas también se van a encontrar entre las y van a interconectar los pathways, los tractos sensoriales y los tractos motores. O sea que son los que se encuentran entre medio ayudando a integrar la información. Y aquí tienen el diagrama. En el sistema nervioso periférico tienen entonces esta neurona sensorial que puede conducir dolor, temperatura, lo que sea, que viene de un receptor sensorial de temperatura, de presión, de vibración, de dolor. Y este es el cuerpo de la neurona y entonces esa neurona que sería esta la sensorial, ¿verdad? Va a llevarlo a una interneurona que está aquí, representada por este axón pequeño, y entonces esa interneurona se comunica con la eferente que está en el sistema nervioso central, pero eventualmente tiene que salir de ahí para comunicarse con el efector. Así que usted puede ver que tenemos las neuronas motoras y las interneuronas dentro del sistema nervioso central. Ahora, hablando de las neuronas como tal, juntitas, todas en general. Esta es una representación de una neurona multipolar. No todas las neuronas son así, pero me imagino que las que siempre usted ve en los diagramas son así. Con muchísimas ramitas que están representando las dendritas, que es donde se recibe la mayor parte de la información. Tenemos el núcleo. A veces se puede ver el nucleolo. Si es una neurona motora, se puede ver bastante impresionantemente. Entonces tiene un área, esto sería un axón. Fíjense que está saliendo un solo axón del cuerpo. Este axón puede eventualmente desarrollar colaterales, pero va a salir uno solo. Y entonces estos axones también al final del camino se van a arborizar, se van a ramificar y usted puede tener pues múltiples montones de sinapsis. ¿Okay? Fíjese también que el axón va a estar rodeado por mielina. Y vamos a ver ya prontamente que usted me va a poder decir, ok, esto es una neurona del sistema nervioso periférico. ¿Cómo yo lo sé? Porque la célula que está formando la mielina es bien específica y tiene una morfología bien específica que es fácil identificarla. Si estuviera en el sistema nervioso central no sería así. Estaría una célula por aquí, un oligodendrocito con muchas patitas, muchos procesos citoplasmáticos, pero estas son bien psycho. Este es el núcleo y esto es una célula Schwann. Ella se arropa un pedacito del axón. Además, fíjense aquí que cerca de donde comienza el axón hay un área que se llama el trigger zone, el área del gatillo. Y aquí es donde se encuentra lo que también se conoce como el axon hillock, que es donde va a comenzar el potencial de acción que va a viajar a lo largo del axón. Y ese segmento, desde donde se genera el potencial de acción hasta el primer internodo, el primer área cubierta por mielina, se llama el segmento inicial. Todas estas definiciones que les estoy mencionando están aquí descritas en la presentación. Así que al cuerpo se le puede llamar también neurosoma, cuerpo celular o pericarión. Un solo núcleo, un solo nucleolo. El citoplasma contiene varios organelos, incluyendo mitocondria, lisosoma, el complejo de Golgi, muchas inclusiones, que el nombre inclusión se refiere a materiales almacenados que no tienen una función específica
sino que es más bien como un material que se ha almacenado, ya sea para uso futuro o que ya se ha usado y está reciclándose. También tiene bastante retículo endoplásmico rugoso porque se van a manufacturar los neurotransmisores. Y tiene el citoesqueleto, que es bien importante para mantener la forma. En la neurona es importante mantener la forma porque usted tiene que establecer, una vez establecidas las conexiones con las neuronas que forman parte de esa red, usted tiene que mantenerlas. Y si pudiéramos mover todas estas dendritas y el axón de sitio, entonces estaría completamente desconectando y teniendo que volver a conectar. Y eso no es una red que pueda funcionar de forma normal. El citoesqueleto va a tener bastantes microtúbulos y neurofibrillas. Fíjense que habíamos mencionado que la actina se encontraba en todas las células, pues aquí tiene un ejemplo. En la neurona también hay unos compartimientos de retículo endoplásmico rugoso que no se ve como si fuera una red, sino que son unos pequeños compartimientos. Estos se llaman los cuerpos de Nissl. La neurona no tiene centriolos. Las neuronas maduras no se van a dividir, así que no hay ninguna necesidad de centriolos porque no va a haber más mitosis en esta célula. Y las inclusiones, como les mencioné, pues van a incluir glucógeno, gotitas de lípido, melanina y un pigmento que se llama lipofuscina, que se produce cuando los lisosomas digieren organelos que ya no pueden llevar a cabo su función, entonces se digieren y se reciclan los materiales. La lipofuscina se acumula con la edad, así que en una neurona madura, más vieja, se conoce, o si usted tiene un tejido, puede reconocer un tejido de un cerebro joven versus un cerebro maduro o bastante mayor, porque tiene más cantidad de lipofuscina acumulada. También se le conoce a la lipofuscina como el wear and tear granules, los gránulos de wear and tear. Y como les mencioné, pues son más abundantes en las neuronas más viejas. Fíjense que aquí hay una flecha roja que les está indicando la dirección de la conducción. O sea que va a ir desde soma hasta a través del axón. Y también les dije que la mayor parte de la información entra por las dendritas. Digo la mayor parte porque hay veces que usted tiene un axón conectado no a una dendrita, sino al cuerpo de la célula, y en ese caso pues se conocería como una sinapsis axosomática. Y también hay algunos axones que se comunican con otro axón, axónicos. Esos tienden a ser inhibidores, pero los vamos a ver más adelante. También, no me acuerdo si lo mencioné, lo voy a mencionar otra vez aquí, que esta área de mielina, o sea, el axón no está completamente cubierto con mielina, tiene unas áreas que son desnudas y a esas áreas se le llama los nódulos de Ranvier. Por lo tanto, también se le llama a las áreas que están rodeadas por mielina los internodos. ¿Okay? Así que los nódulos son los que no tienen mielina y los internodos son los que sí la tienen. La mielina lo que va a hacer, y la presencia de nódulos de Ranvier, lo que hacen es que facilitan la conducción eléctrica, porque en vez de tenerse que generar en cada picómetro de su axón, solamente se tiene que regenerar en las áreas desnudas y esto acelera bastante la conducción. Por eso es que cuando hay un desorden que afecta a la mielina, pues entonces va a haber una una velocidad de conducción más lenta y empiezan a verse problemas como los que vamos a mencionar más adelante. Casi siempre tienen que ver con la visión primero, porque son las neuronas que van a requerir una conducción más rápida. Aquí tienen unas imágenes de unas neuronas multipolares. Yo no me atrevo a decir cuáles axón y cuáles son dendritas, porque para poder verificar eso tendríamos que tener una tinción que les dejara saber, ya sea por fluorescencia, por anticuerpos, pues qué tipo de químico hay. Así que simplemente usted sabe que este es el soma y sabe que estos pueden ser o el axón. Yo entiendo que este sería el axón, aquí bien atrevidamente le dijeron que este era, y los demás pues son todos dendritas. Y aquí tiene la descripción de las dendritas, que dice que es el sitio primario para recibir señales, como les mencioné. Hay otros lugares, el soma o el axón,
Y mientras más dendritas tiene una neurona, más información puede recibir. Así que si usted tiene una amiga que está velando si su novio le está pegando cuernos o no, versus 50, pues obviamente va a tener más información si son 50, ¿verdad? Siempre vamos con los chismes. Entonces, estas dendritas van a proveerle a usted un pathway, una ruta precisa para la recepción y procesamiento de información neural. Aquí tiene las neuronas panas, estas son una neurona, otra neurona, y sí se puede ver el núcleo. El nucleolo, si fuera una tinción un poquito menos oscura, se podía ver. Esto es una imagen de el disector virtual de ustedes, y si se ponen a mirar la histología, pues la pueden ver esta imagen. ¿Qué son todas estas cosas que tienen, se ven como unos puntitos negros? Todos estos son los núcleos y posiblemente gran parte de las células que son las neuroglías o neuroglias, que son las acompañantes de las neuronas, que usted, si no es estudiante de biología, no sabe ni que existen, porque las divas son las neuronas. De ellas vamos a hablar más adelante. Entonces aquí le siguen hablando del axón, del axón hillock, de las colaterales y entonces de la arborización terminal extensa que hay al final de un axón. También se considera, si usted es un estudiante de la neuro, puede ser que vea esta terminología, axoplasma y axolema, porque el axón tiene un citoplasma y entonces si estamos hablando específicamente de ese citoplasma, vamos a hablar del axoplasma. Igual que la membrana plasmática del axón se llama axolema. Pero como les he mencionado ya varias veces, hay un solo axón por neurona que se puede dividir eventualmente y puede arborizarse bastante, pero sale del cuerpo una sola. Ahora, habíamos visto la división funcional de las neuronas. Aquí tenemos la división estructural. Hay neuronas multipolares que son las que hemos estado visto hasta ahora. Tienen un axón y múltiples dendritas, la más común. La mayor parte de las neuronas en el cerebro y el cordón espinal son de este tipo. También existen las neuronas bipolares, que tienen una dendrita entrando al soma y un axón saliendo del soma. Estas se van a encontrar específicamente en las células olfatorias, en la retina y en el oído interno. Y fíjense que aunque hay una sola dendrita entrando al cuerpo, hay varias recibiendo información. ¿Okay? Hay neuronas unipolares. A los anatómicos no nos gusta esto, porque unipolar implica que hay un solo polo y en realidad, aunque es un solo polo físico, este polo está recibiendo información de las dendritas y está emitiendo información por el axón. Así que si usted ve la palabra pseudo unipolar, se refiere al mismo tipo de neurona unipolar y pues se encontró con un anatomista que se resiste a decirle unipolar. Y por otro lado, existen unas neuronas que no tienen axones, las anaxónicas. Aquí tienen muchas dendritas, pero no tiene axón. Profesora, pero entonces, ¿cómo se va a llevar la información a la próxima neurona? Ese es el punto. No se lleva la información a la próxima neurona. Esto lo ayuda a quedarse con información para proveerle contrastes específicamente al sistema visual. O sea, que ayuda al procesamiento de información visual. Aquí tienen otros diagramitas. Esto viene de su libro, la unipolar o pseudo unipolar, la bipolar y la multipolar. Usted no solamente es responsable por reconocerla en cuanto a forma, sino en dónde se pueden encontrar. Y les recuerdo que hay una guía de estudios, tenemos que verificar en la clase, con bastantes preguntas. Y les reitero que esto es lo que viene para el examen final. Aquí tienen otras clasificaciones de neuronas y unas piramidales de la corteza cerebral. De hecho, esta es una piramidal. ¿Okay? Es una multipolar piramidal. Y entonces, por acá tienen otras más. Esta, mira, que parece como un coral. Esta es la célula Purkinje de la corteza cerebelar. Y entonces aquí tiene las células olfatorias en el epitelio olfatorio y los bulbos olfatorios. Y aquí pues hay otras células, los pillar cells no son receptores, la neurona como tal sí está aquí. Y estas imágenes pues son sacadas del internet. Esta viene de Science Pictures Co. y es una neurona bipolar, real, colorizada artificialmente. Y estas son
bipolares y pseudo unipolares. Entonces aquí tiene la estructura de la retina con todos los tipos de neuronas, incluyendo las bipolares que podemos encontrar ahí. En cuanto a transporte, pues mire, hay transporte en el axón. La mayor parte del transporte que hemos estado mencionando desde hasta el momento y que posiblemente sea el que usted le hayan enfatizado, es el transporte del neurotransmisor, porque yo les dije que aquí en el retículo endoplásmico era que se formaba, ¿verdad? Que se manufacturaba el neurotransmisor, pero él viene a usarse por acá. O sea que tiene que haber mecanismos para mover ese neurotransmisor hacia el extremo sináptico o los botones sinápticos del axón. También tiene que haber forma de poder reciclar el neurotransmisor que se utilizó aquí, porque eventualmente él se va a se queda en el espacio sináptico y se puede reciclar, así que tiene que haber forma de transportar eso de nuevo al soma. Así que tiene que haber transporte anterógrado y retrógrado. Es two ways, es el tren de ida y el tren de vuelta, así que va a transportar organelos y otros materiales. En cuanto al transporte anterógrado, pues se mueve del soma hacia la sinapsis, y el retrógrado se mueve del axón hacia el soma. Hay viruses en español bien dicho, no estoy segura, pero que se aprovechan de este transporte retrógrado, y estoy hablando específicamente de varicela, los herpes viruses, que van a coger PON con la dineína que se está utilizando, que es la proteína que se utiliza para el transporte retrógrado. Entonces, al infectar, el de rabia también funciona así. Cogen PON, entran al axón y entonces habitan en la neurona. La dineína entonces está envuelta, es la proteína, el motor, la proteína de motor que está envuelta en el transporte retrógrado, mientras que la quinesina está envuelta en el transporte anterógrado. Y hay un video bien interesante de cómo es que se mueve la quinesina y la dineína. Déjenme ver si lo encuentro para enseñárselo rapidito. Ok, observen aquí. Esto es una animación de cómo es que se está moviendo la dineína. Y dice "Struts like a drunken sailor". Esto es de la Escuela de Medicina de Harvard. En el próximo video vamos a estar hablando sobre las células gliales, pero les voy a dejar este primero para que puedan comenzar a estudiar para el examen. No se olviden que esta semana tienen examen de músculo.